Buenas tardes, compañero y profesor. A continuación, les hablaré sobre el maltrato y la tortura. Maltrato físico de niño o adolescente. Maltrato son todas aquellas acciones que involucran algún tipo de agresión o violencia. Puede ser físico, sexual, psicológico, verbal o una combinación de estos. La falta de atención que tiene lugar cuando los padres o tutores no atienden las necesidades básicas de los menores que dependen de ellos puede ser una forma de maltrato. El delito de maltrato a persona menor de edad está tipificado en el Código Penal, título 5, Delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, capítulo 2. Artículo 200. Constituye maltrato a persona menor de edad las siguientes conductas: causar, permitir o hacer que se le cause daño físico, mental o emocional, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos corporales. Utilizar o inducir a que se utilice en la mendicidad o en propaganda o publicidad no apropiada para su edad. Emplearlo o permitir que se le emplee en trabajo prohibido o que ponga en peligro su vida o salud. Darle trato negligente. Sanciones aplicadas. Artículo 199. Quien maltrate a una persona menor de edad será sancionado con prisión de 2 a 4 años. La sanción será de prisión de 3 a 6 años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor si la persona que maltrata es ascendiente, pariente cercano, la encargada de la guarda, crianza y educación o tutor, la encargada de su cuidado y atención, la que interviene en el proceso de su educación, formación y desarrollo integral. La sanción será aumentada de una tercera parte a la mitad cuando la víctima sea una persona con discapacidad. Si el autor está a cargo de la guarda y crianza, se aplicará la pena accesoria correspondiente. Los objetivos principales de la evaluación clínica médico-forense en personas menores de edad víctimas de maltrato son: diagnosticar y documentar la existencia de lesiones compatibles con daño físico, asalto sexual y/o negligencia en los cuidados. El asalto sexual será considerado en el capítulo correspondiente a los delitos sexuales. Evaluación del daño físico. Se realiza siguiendo los mismos parámetros de evaluaciones de lesiones personales en los adultos, enfocando el examen físico a determinar la presencia de lesiones no consistentes con la historia referida por el niño o por sus padres o cuidadores, lesiones en áreas no habituales de trauma, áreas de castigo, o en zonas anatómicas no prominentes, área periocular y peribucal, región oral, lengua, mucosa bucal, paladar blando y duro, encías, frenillos, zonas laterales de la cara, pabellones auriculares, cuello, región proximal y posterointerna de las extremidades, tórax, espalda, región genital y de los glúteos, distribución de lesiones en zonas extensas afectando diferentes áreas que adoptan una disposición simétrica. Lesiones en diferentes estadios de evolución. Lesiones en patrón, con una configuración geométrica o con bordes muy bien definidos que reproducen la forma de un objeto. En casos de presuntas mordeduras, los peritos de odontología forense determinan si la misma es de origen animal o humano. También toman las respectivas impresiones o muestras que permitirán un posterior cotejo entre la huella y el molde obtenido. En menores víctimas de trauma térmico deben distinguirse las lesiones intencionales de aquellas accidentales. El siguiente cuadro es útil para estos propósitos. Características clínicas de las quemaduras de acuerdo a la intencionalidad. Acta Pediátrica de México, volumen 29, número 1, enero-febrero 2008. Quemaduras. Escaldadura, quemadura por objeto caliente. Las escaldaduras se producen por el contacto de líquidos o agua caliente con la piel o las mucosas. Son las quemaduras más frecuentes en la infancia, sobre todo en los niños menores de 2 años
Las partes más afectadas con más frecuencia son las manos, los brazos y el cuello. Quemaduras por objetos calientes. Suelen presentarse en cualquier edad infantil, afectando a una parte muy pequeña de la superficie corporal. Al entrar en contacto la misma con utensilios calientes, tales como planchas, puerta de un horno encendido, estufas y cualquier fuente de calor, teniendo lugar principalmente en la cocina y el baño. En el cuadro muestra las características, si estas quemaduras son intencional, cómo identificarlas, y si son accidental, igualmente cómo identificarlas. Las quemaduras accidentales es más frecuente que se produzcan en la parte frontal de la cabeza, del cuello, del tronco y de los brazos. Aquellas que se encuentran en la parte trasera de la cabeza, cuello, espalda, extremidades o en los genitales, es más difícil que se hayan producido accidentalmente por el propio niño. Patrones o constancia de incidentes similares. Por ejemplo, hay que pensar en la intencionalidad de la quemadura cuando sus bordes son rectos, limpios y con delimitación muy marcada entre la piel sana y lesionada. Si queremos identificar si una quemadura es intencional o accidental, por ejemplo en quemaduras por salpicaduras, cuando es intencional son ausentes o escasas. Cuando es accidental, están presentes. Cuando se utiliza un objeto, es intencional porque puede adoptar la forma del instrumento utilizado, y es accidental si no muestra una forma específica. Otros hallazgos sugestivos de maltrato físico: fracturas costales posteriores, hematoma duodenal intramural, fracturas diaficiarias espiroideas por mecanismo de torsión y fracturas metaficiarias en asa de cubeta o en esquina por mecanismo de torsión y estiramiento. En la imagen se muestra un hematoma duodenal intramural. Evaluación de negligencia en los cuidados. La negligencia o abandono en los cuidados es una actuación indolente de un adulto responsable que no asegura la satisfacción de las necesidades básicas del menor. En la evaluación se consideran los siguientes aspectos. Aseo personal: se valora la limpieza de la superficie corporal, prestando especial atención a las orejas, el cuello, los genitales, las manos y los pies. De igual manera, se evalúa el estado de higiene oral, el largo y limpieza de cabellos y uñas. Vestimenta: se observa considerando el origen social del menor, el estado de limpieza de ropas y zapatos, principalmente la ropa interior. El hecho de que la vestimenta esté vieja o gastada no indica negligencia, siempre que se encuentre zúrcida y limpia. Crecimiento: la ganancia de estatura y peso es fundamental en los primeros años de vida. Es en esta etapa cuando se configura la talla y contextura de la persona. El crecimiento será adecuado en la medida que al niño se le ofrezcan factores ambientales, nutricionales y saludables adecuados. Para evaluar el crecimiento del niño, se recomienda utilizar los patrones de crecimiento infantil publicados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, patrones que describen el crecimiento infantil idóneo, considerando que todos los niños de las principales regiones del mundo pueden alcanzar estatura, peso y grado de desarrollo similares. Si se les proporciona una alimentación adecuada, una buena atención de salud y un entorno saludable. La privación de alimentos o dietas inadecuadas pueden producir desnutrición, obesidad, insuficiente ganancia de peso, fallo de Medro, retraso de crecimiento, raquitismo, microcefalia, anemias, entre otros problemas. La menor muestra palidez, cansancio inapropiado para la edad, apatía, retrasos en el desarrollo psicomotor, problemas de aprendizaje o retraso en el desarrollo puberal. Desarrollo.
El desarrollo se evalúa según los periodos de los logros. Para 6 hitos claves del desarrollo motor publicados por la Organización Mundial de la Salud, estos datos permiten establecer una relación entre el crecimiento físico y el motor. Cuando se detecta un retraso en el desarrollo, se debe establecer si el retraso tiene como trasfondo una patología mental u orgánica, para lo cual se debe referir al menor a las evaluaciones especializadas correspondientes. Vacunaciones. La Ley 48 de 5 de diciembre de 2007, que regula el proceso de vacunación en la República de Panamá y dicta otras disposiciones, establece lo siguiente. Se reconoce el derecho que tiene todo individuo a la protección contra las enfermedades incluidas en el Esquema Nacional de Inmunizaciones brindado por el Estado. Las personas que ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de los niños y de las personas con discapacidad tienen la obligación de cumplir las indicaciones del Ministerio de Salud en todo lo relativo a la inmunización de estos. Se podría considerar una conducta negligente cuando el niño no esté al día con el Esquema Nacional de Inmunizaciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Estado de salud. De acuerdo a su edad, los niños deben ser llevados a controles pediátricos periódicos. Si son menores de 1 año, se aconseja llevarlos cada mes. Si tienen entre 1 y 2 años, cada 6 meses. Después de los 2 años, mínimo una vez al año. Puede haber negligencia en la atención de salud de un niño si se comprueba demora en la búsqueda de asistencia médica al presentar signos y síntomas de una enfermedad, particularmente cuando se trata de patologías graves. También puede haber descuido cuando no se cumplen los tratamientos prescritos para su condición de salud, negarse a la aplicación de determinadas medidas indispensables para tratar al niño o no aportar suficientes datos durante la atención médica. Algunos detalles de la historia médico-forense o del expediente clínico hacen necesaria la consideración de negligencia o descuido del menor. Tales infecciones son recurrentes y persistentes del aparato digestivo, bacterianas o parasitarios por pobre higiene en el hogar o ingesta no supervisada de aguas no potables o residuales. Infecciones del aparato respiratorio y crisis de asma bronquial recurrente y persistente por inadecuadas condiciones de higiene en el hogar, presencia de humedad y hongos ambientales, exposición al humo de tabaco. Hipotermia, congelación, quemaduras solares, golpe de calor, deshidratación por permanencia prolongada fuera del hogar con exposiciones climáticas adversas. Ingestión de cuerpo extraño, intoxicaciones, morbilidad y secuelas por accidentes con armas blancas, proyectiles de armas de fuego, productos pirotécnicos y otros, a consecuencia de falta de seguridad en el hogar y supervisión parental. Tortura. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de 1984 la definió de manera más específica. Se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Evaluación médico-forense en casos de tortura. La evaluación de lesiones en personas víctimas de tortura, situación referida con mayor frecuencia por privados de libertad.
Se utiliza como guía para el examen clínico forense lo establecido en el Protocolo de Estambul. El daño físico inferido a una víctima de tortura puede ser causado por alguno de los siguientes mecanismos. Trauma contundente. Mecanismo: por golpes, caída o impacto con objeto contundente. Golpes en las plantas de los pies, fracturas de los huesos de los pies, golpes simultáneos con la palma de las manos en ambos oídos. Hallazgos: hemorragia en los tejidos blandos de las plantas de los pies y tobillos, necrosis aséptica de los huesos, excoriaciones en el abdomen, lesiones dorsales, vísceras abdominales rotas. Trauma en la cabeza: excoriaciones, equimosis, heridas, fracturas múltiples en diferentes etapas de curación. Atrofia cortical cerebral, excoriaciones, fracturas del cráneo, equimosis, hematomas, membranas de los tímpanos rotos o con cicatrices, herida en el oído externo. Lesiones por suspensión. Mecanismo: suspensión por las muñecas, la bandera, de los brazos o del cuello, de los tobillos, murciélago. Suspensión cabeza abajo, de un palo horizontal situado bajo las rodillas con las muñecas atadas a los tobillos. Hallazgos: equimosis o excoriaciones alrededor de las muñecas, lesiones de las articulaciones, equimosis o excoriaciones en el sitio de la atadura, hipostasis prominente en las extremidades inferiores. Lesiones por sofocación. Mecanismo: inmersión forzada de la cabeza en agua, a menudo contaminada, anudado de una bolsa plástica sobre la cabeza. Hallazgos: materias fecales y otros desechos en la boca, faringe, tráquea, esófago o pulmones, signos de asfixia, petequías intratorácicas. Abuso sexual: enfermedades transmitidas sexualmente, embarazo, lesiones de las mamas, genitales externos, vagina, ano o recto. Postura forzada. Mecanismo: posición prolongada de pie, el plantón, posición forzada a horcajadas en una barra, caballo de palo, el cabellete. Hallazgos: edema dependiente, petequías en las extremidades inferiores, hematomas perineales o escrotales. Electrochoques. Mecanismo: aguijón eléctrico, alambres conectados a una fuente de electricidad, pincho de metal calentado que se inserta en el ano. Hallazgos: quemaduras cuya apariencia depende del tiempo transcurrido desde el momento del hecho. Inmediatamente, manchas rojas, ampollas y exudado negro. En pocas semanas, cicatrices maculares, circulares y rojizas. Después de varios meses, pequeñas manchas blancas, rojizas o pardas que asemejan telangiectasis, quemaduras perianales y rectales, lesiones diversas, deshidratación, mordedura de animales, arañas, insectos, ratas, ratones, perros, anormalidades electrolíticas de humor vítreo, marcas de mordeduras. Prohibición mundial de la tortura. Existe una prohibición mundial de la tortura y todas las formas de crueldad y humillación desde 1948, año en el que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ningún Estado puede torturar ni permitir ninguna forma de tortura o malos tratos en ningún caso ni bajo justificación alguna. Gracias por su atención.